Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy visitamos el campo de concentración de Majdanek, muy cerca de Lublin, uno de los lugares que ha sido testigo de la barbarie nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y activar las notificaciones para que sepáis cuando subimos un nuevo vídeo. Situado a las afueras de Lublin, la idea de la construcción de este campo se inició durante la visita que los días 20 y 21 de junio de 1941 realiza a la ciudad el jefe de las SS Heinrich Himmler, el cual ordena la construcción de un gran campo de concentración con capacidad para hasta 50.000 prisioneros, iniciándose su construcción en octubre de 1941 con la llegada de 2.000 prisioneros de guerra soviéticos, comenzando su macabra historia de exterminio hasta el 24 de julio de 1944, que fue liberado por las fuerzas soviéticas. Durante ese periodo de tiempo, se calcula que pasaron por el campo de Majdanek unas 500.000 personas, de las cuales murieron 360.000, un 60% debido a las condiciones de vida y trabajo en el campo, y el 40% asesinado en las cámaras de gas o ejecutado con métodos alternativos como los fusilamientos masivos. La entrada a este lugar es gratuita y se puede hacer la visita de manera libre o guiada, disponiendo de varios paneles informativos a lo largo del recorrido del campo, que iniciamos junto al gran monumento a la lucha y el martirio, que fue erigido en el año 1969 en memoria de las víctimas del campo. La parte principal del monumento alude a la puerta del infierno de la Divina Comedia de Dante, y delante de este una concavidad simboliza el abismo del campamento. Este monumento está situado donde originalmente se encontraba la puerta de entrada al campo, al que no llegaban directamente los trenes, que llevaban en vagones de ganado a los prisioneros hasta Lublin, y escoltados por soldados de las SS, recorrían aproximadamente a pie 1,5 kilómetros hasta la entrada del campo. Desde la puerta de entrada del campo, y por el llamado Camino Negro, llegaban hasta el lugar donde iban a ser seleccionados, pasando junto al sector de las SS, donde se ubicaban tanto las oficinas de mando del campo, como el cuartel general de las SS y los cuarteles de los guardianes. Recorriendo el Camino Negro llegamos a la entrada del campo de prisioneros, delimitado por un doble cerco de alambre de púa electrificado y 19 torres de guardia, de las cuales todavía se conservan algunas. A la derecha, en primer lugar, encontramos el baño de los hombres, en uno de cuyos extremos se encuentran las cámaras de gas. Hasta la primavera de 1942, el campo contaba solamente con un pozo y carecía de equipamiento sanitario básico, hasta la construcción de estos baños. Previamente a su entrada en los baños, los hombres habían sido desprovistos de sus ropas y propiedades en otro barracón, desde donde eran llevados desnudos por las SS, donde se les rapaba la cabeza como forma de estigmatización y para utilizarlo como material de fabricación de fieltro e hilo. Después de cortarles el pelo pasaban a las duchas, las cuales raramente volverían a utilizar durante su estancia en el campo, y tras la ducha se dirigían a los barracones para iniciar su martirio en el campo. Desde las duchas pasaban al vestidor, donde se vestían con la ropa que previamente había sido desinfectada con Ciclón B. Como comentábamos, junto al baño de los hombres se encuentran las cámaras de gas, y donde eran asesinados con el gas Ciclón B los prisioneros que habían sido seleccionados para el exterminio, selección que se realizaba en una pequeña explanada exterior llamada La Rosaleda, donde el personal médico y de las SS decidía quién debía vivir y quién debía morir.
Detrás del baño de los hombres se encuentra el baño para las mujeres, las cuales durante el proceso de baño y desinfección sufrían una experiencia muy degradante, desnudándose delante de los hombres de las SS, siendo sometidas a desinfección de sus partes íntimas e incluso a registros personales. Para las mujeres judías era incluso peor, ya que después de una primera selección a su llegada, en los baños tenía lugar una segunda selección, donde los médicos y supervisoras alemanas elegían su destino. Saliendo del baño de las mujeres, en un lateral encontramos la Rosaleda, donde se realizaba la selección de los prisioneros judíos, y desde donde los considerados incapacitados para trabajar, como niños, ancianos y enfermos, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Seguimos nuestro recorrido por los almacenes y talleres, donde los prisioneros más afortunados realizaban su trabajo bajo techo. En esta zona podemos visitar los barracones 43 y 44, que servían de almacenes de propiedades de los presos. En el barracón 44 nos encontramos en la exposición Lublin bajo la ocupación alemana, con una colección de 10 paneles informativos que describen la historia de los lugares alrededor de Lublin que desempeñaron un papel fundamental durante la ocupación alemana de la ciudad, la cual fue elegida como cuartel general de la operación de exterminio de judíos en el llamado Gobierno General, una unidad administrativa creada por el dictador alemán en las áreas centrales de Polonia que no habían sido adhesionadas al Tercer Reich. Al lado de este barracón encontramos el barracón 43, donde podemos ver la exposición Majdanek pasado y presente, donde podemos ver fotografías de archivo tomadas en los terrenos del campamento durante la ocupación y fotografías contemporáneas de los mismos lugares, una cronología del campo de prisioneros y una gran fotografía aérea y el plano del campo en el año 1944. Seguimos caminando y muy cerca nos encontramos el barracón número 47, donde encontramos una exposición multimedia que comprende una composición visual simbólica formada por bolas de alambre de púas, un libro conmemorativo, una obra de oratoria, memorias de prisioneros y oraciones de polacos, judíos, rusos y romaníes. Frente a esta exposición, en el barracón 62, encontramos la exposición Los prisioneros de Majdanek, situado donde se encontraba el antiguo taller de zapatería del campo. En esta exposición, que evoca la historia y los recuerdos de los prisioneros, y donde se relatan las historias individuales y destinos de algunos de ellos, además de muchos documentos y objetos originales, la exposición incluye una colección de testimonios de los prisioneros del campo. Salimos de nuevo al exterior y en el barracón 52 encontramos una exposición del calzado confiscado a los judíos durante la Operación Reinhardt, operación que tenía como objetivo la aniquilación de los judíos en el gobierno general, la explotación de algunos judíos seleccionados para sobrevivir temporalmente realizando trabajos forzados, o la toma, evaluación y reciclaje de ropa, bienes personales, objetos de valor y monedas, extraídos a los judíos asesinados en los centros de exterminio.
Visitamos seguidamente el Barracón 55, donde se muestra la exposición Llegaron al gueto y se adentraron en lo desconocido, donde en 20 paneles se presenta la génesis y el desarrollo de la Operación Reinhardt, desde las primeras deportaciones de Lublin al campo de exterminio de Belzec, hasta la Action Erntefest, o Festival de la Cosecha, cuando el 3 de noviembre de 1943, unidades especiales de las SS y policías enviadas a Lublin fusilaron a 18.000 judíos en las afueras del campo. Al menos 8.000 de las víctimas eran prisioneros de Majdanek, y los otros 11.000 eran personas que realizaban trabajos forzados en otros campos o prisiones de la ciudad de Lublin. Durante la operación se puso música masiva en altavoces por todo el campo para ahogar el ruido del asesinato masivo. Después del recuerdo de esta masacre, entramos en el campo 3, uno de los campos en el que estaba subdividido Majdanek, en el que se conservan o se han reconstruido varios barracones. En dos de estos barracones, los números 14 y 15, podemos ver las condiciones de vida de los prisioneros, que recrean el interior de los barracones en la época en que el campo estaba operativo. En un extremo del campo 3 encontramos la columna de las Tres Águilas, construido durante la asistencia del campo en el año 1943, y cuyo pretexto de construcción era que las autoridades del campo aspiraban a decorar los campos de prisioneros, aprovechando citados prisioneros durante su construcción, para colocar un recipiente con cenizas de los prisioneros, sirviendo así como primer monumento en honor a las víctimas del campo. Saliendo del campo 3 y en un recorrido ascendente hacia el crematorio, nos encontramos con una serie de paneles informativos, donde se nos ilustra sobre el sistema alemán de campos de concentración y exterminio, el número de prisioneros y víctimas, o la ubicación en el Tercer Reich de los distintos campos. Finalmente iniciamos el recorrido que realizaban los cuerpos de los prisioneros asesinados hacia el crematorio, situado cerca del cuartel del hospital del campo 5. Construido en ladrillo en su parte inferior y madera en su parte superior, el crematorio empezó a funcionar a finales de 1943, hasta que el 22 de julio de 1944, durante la liquidación final del campo, los soldados de las SS prendieron fuego al edificio junto a los cadáveres de las últimas víctimas. El crematorio estaba compuesto de 12 salas, con un salón central donde se ubicaba un conjunto de 5 hornos para la quema de cadáveres. En una sala adyacente encontramos los restos de 2 carros utilizados para el transporte de cuerpos y el horno de un crematorio situado entre los campos 1 y 2, y donde se podían quemar hasta 100 cadáveres al día, y que sirvió de forma temporal hasta la construcción y puesta en marcha del nuevo crematorio. En una sala más oscura y tétrica, se almacenaban los cuerpos de los prisioneros asesinados antes de su cremación, aunque antes de ello en otra sala los cadáveres eran profanados, donde les robaban las dentaduras o les extraían los dientes de oro. Después de la liberación del campo, una comisión polaco-soviética comenzó a investigar los crímenes que se habían cometido, publicándose un informe. Sin embargo, solo un pequeño número de 2.300 del personal del campo fue llevado a juicio,
dictándose una decena de penas de muerte y una centena de sentencias de prisión. Actualmente es uno de los campos de concentración mejor conservados, y dado que la mayoría de los asesinados en las cámaras de gas eran judíos, muchos de los cuales eran llevados a las cámaras apenas recién llegados al campo, algunos historiadores consideran a Majdanek como un campo de exterminio no solo de concentración. Y en un día lluvioso y triste como este lugar, finalizamos la visita, aunque por la tarde nos espera otro lugar con un significado similar pero muy desconocido.